social. Bienvenidos a la Iglesia de Cristo, la región Zapopan. Mi nombre es Francisco Botello y estoy como responsable de esta parte de la congregación en este municipio de acá de Zapopan. Y estamos muy animados de que nos acompañes. Sabemos que han sido ya 5 semanas que nos han cambiado totalmente la vida, pero qué especial, qué increíble que podemos tener la oportunidad, que vivimos en un tiempo donde gracias a la tecnología, hoy el día de hoy podemos congregarnos, podemos estar juntos para alabar, para celebrar, para conocer más de la voluntad de Dios que tiene para nuestras vidas. Quiero pedirte por favor que me acompañes en una oración por este tiempo, que podamos inclinar nuestros rostros y orar a Dios. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por permitirnos reunir. Somos muy afortunados de verdad, Dios, en vivir en un tiempo donde gozamos de estos recursos tecnológicos, Padre, que nos permiten estar unidos, si no físicamente, Dios, en el corazón para adorarte, para alabarte. Te quiero dar las gracias porque nos has cuidado y oramos, Dios, porque protejas nuestro país, Señor. Como te hemos estado pidiendo, pedimos por la gente en todas partes del mundo, Padre, que lamentablemente está sufriendo por esta situación. Rogamos, Dios, porque les llenes de consuelo. Rogamos, Dios, porque tú tengas las respuestas en su corazón, que traigan paz y descanso, Señor. Agradecemos por toda la gente, Padre, por todos los profesionales de la salud, que están trabajando, Dios, en el frente de batalla, dando su vida, arriesgando su vida por salvar a otros tantos. Ayúdanos a nosotros que gozamos de salud, que estamos bien, a hacer nuestra parte, a participar, Dios, en las exhortaciones que se nos hacen. Oramos por los gobernantes, porque tú los llenes de sabiduría, Señor, para tomar las decisiones que son correctas y que sean las mejores para nuestro país, para nuestro estado, para nuestra ciudad. Gracias por tu infinito amor. Acompáñanos en esta reunión y te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como cada mañana quiero agradecer mucho también a Carlos Sánchez, que se encuentra en la producción. Gracias, Carlos, por todo el trabajo que haces, por la excelencia, porque siempre buscas dar lo mejor para la iglesia. Y también muchas gracias por tu mensaje de la Santa Cena. También quiero agradecer muchísimo, como cada fin de semana, Luis Sandoval, que nos dirige con las alabanzas. Gracias, Luis, por compartirnos de tu corazón. Y bueno, ya tenemos, como les decía, 5 semanas que estamos en esta situación de la contingencia sanitaria. Y cuando recién arrancamos con esta serie que estamos viendo, nuestros 40 días de oración, que espero este viernes terminamos ya los 40 devocionales. Espero que te hayan servido que hayan sido de mucha utilidad para tu vida. En lo personal, a mí me ayudaron mucho. Y arrancamos estas series hablando acerca de encontrar esperanza en medio de la incertidumbre, ¿no? Y hablamos de cómo la Biblia, el mensaje de la palabra de Dios, siempre es un mensaje de esperanza para cuando estemos atravesando por problemas y situaciones difíciles. Después hablamos un poquito acerca de aprender a depender de Dios en todo momento. Y se recuerdan que vimos la escritura de Santiago, ¿no? Donde entendemos que siempre va a haber problemas y siempre va a haber situaciones, pero que nuestra fe, nuestra confianza no debe de estar puesta en las circunstancias, sino siempre tenemos que depender de Dios, porque las cosas cambian de un momento para otro. Fuimos claros, hablamos de que estamos en la tierra, que en la tierra las cosas se rompen, la economía quiebra, hay problemas políticos, las relaciones se fracturan. Esto es la tierra, esto no es el cielo. Y esto va a suceder, y Jesús nos lo advirtió, que cosas como estas iban a venir a nuestras vidas, si son parte de la vida y tienen un propósito en la vida. Pero hablamos acerca de cómo en esto debemos de depender de Dios. También en nuestra tercera sesión hablamos de una fe para las dificultades. Más que nunca, en este momento donde en muchas ocasiones los fundamentos de nuestra vida se tambalean, quizás cosas como nuestros trabajos
o como nuestros negocios, o como nuestra salud, donde se ven en juego, tenemos que tener una fe y una confianza en Dios, de que a pesar de que todas estas cosas estén sucediendo, hay un propósito, Dios sigue el control, como dice la Biblia en Romanos, Dios dispone todas estas cosas para nuestro bien. Y aunque en este momento no lo podamos entender, en el largo tiempo vamos a comprender la voluntad de Dios y por qué Él muchas veces permite que cosas como estas pasen. La semana pasada fue Domingo de Resurrección y hablamos de la adoración digna de un rey, y qué importante es, en medio de todas las cosas difíciles que están pasando ahorita, no perder el enfoque de las cosas que son eternas. La realidad es que tarde o temprano nuestras vidas van a terminar, antes, después, pero va a haber un fin para nuestras vidas. Y lo más importante es estar preparados para el día en que podamos reencontrarnos con Jesús. Vimos en la Biblia las promesas que Jesús hizo y cómo Él va a venir, cómo Él va a regresar y cómo Él se va a reencontrar con su iglesia y cómo debemos de estar listos cada uno de nosotros para honrarlos con nuestra vida. El día de hoy quiero platicar con ustedes. Fíjense que en la semana un líder de una iglesia me llamó y me preguntaba, oye Frank, dice, mira, estoy con este conflicto en mi corazón. En estos tiempos que estamos pasando de necesidad, ¿es correcto pedirle la ofrenda a los hermanos o cómo debemos de lidiar con esa situación de los hermanos? Y sabes, yo creo que me llamó mucho la atención porque yo creo que muchos de nosotros como ministros estamos en esa disyuntiva. Es una realidad, entendemos que estamos pasando por un tiempo de crisis, que hermanos han perdido sus empleos, que hermanos se han visto afectados teniendo que cerrar sus negocios, etcétera, etcétera, etcétera. No es un tiempo fácil para nadie. Y en medio de este tiempo, ¿será lo correcto? ¿Cómo podemos abordar este tema tan delicado y tan sensible? Pero, ¿sabes? Me puse a pensar y dije, no se trata de lo que piense Fran. O sea, no se trata de lo que piense el ministro de la iglesia, sino en la Biblia vamos a encontrar las respuestas de Dios para ver qué es lo correcto delante de Dios. También fíjate que en la semana tuvimos una reunión con los líderes de Latinoamérica y algunos líderes de Estados Unidos y me impresionó el corazón de los hermanos en los Estados Unidos. Quiero leerte un poquito acerca de cuál es la condición en este momento en los Estados Unidos. En este momento hay más de 500,000 de personas infectadas, más de 600,000 personas infectadas en los Estados Unidos. El número, para que nos demos cuenta un poquito de la dimensión del problema, el número de muertos en China alcanza los 4,632. En España los 19,478 y en Italia los 22,745. Este es el número de muertos en los países que, digamos así, han sido más afectados. Pero en este momento en los Estados Unidos hay más de 38,000 muertos por la pandemia, 38,000 muertos. Y la próxima semana todavía será la semana más dura antes de que el pico empiece a bajar en la Unión Americana. Y como te decía, algo que me sorprendió del corazón de los hermanos en los Estados Unidos es que están muy preocupados acerca del resto del mundo y están organizando un día mundial de donación con el propósito o con la dirección específica de ayudar a las iglesias en el resto del mundo por la crisis del coronavirus. Y enviaron una encuesta. Te voy a leer la encuesta que nos enviaron para que todos los líderes de las iglesias las pudiéramos contestar. La encuesta dice, ¿estás en cierre de emergencia o cuarentena? ¿Ha disminuido la ofrenda en la iglesia? En nuestro caso sí. ¿Por cuánto? Calculamos ahorita aproximadamente que estamos entre un 30-35%.
¿Cuál es el nivel de desempleo en la ciudad? Ya empezamos a sentir un impacto en la iglesia. Yo creo que tenemos ya como afectados entre un 10 y 15%. Miembros en la iglesia que han perdido su trabajo, ya también lo tenemos. ¿Tienen previsto la posibilidad de despedir a los ministros? Esto es algo que definitivamente no está previsto y que vamos a hacer todos los esfuerzos. De hecho, quiero comentarles que la semana pasada tuvimos ya una reunión y vamos a tener una reunión, tuvimos una reunión con los líderes de región y este próximo martes tenemos una reunión con los líderes de la mesa directiva para empezar a tomar decisiones y buscar hacer el recorte de los más gastos posibles para poder enfrentar esta situación en la parte económica. Problemas emocionales que enfrentan los ministros o internos en la iglesia, es decir, se dice que después de la pandemia, de la enfermedad del coronavirus, va a venir una pandemia emocional, es el impacto emocional de que toda esta crisis sanitaria ha traído. Hay disturbios en tu ciudad, hay saqueos en tu ciudad, hay miembros de la iglesia infectados con COVID-19. Y mira, se me hizo bien impresionante que en medio de todo lo que ellos están pasando y lo golpeado que están, ellos están con el corazón y con el pensamiento y con la preocupación de ayudar a los países en el resto del mundo. El día de hoy los hermanos ya tienen $60,000 para apoyar en distintas situaciones a distintas iglesias que se están viendo en necesidad. Y van a pelear por tener una campaña donde puedan alcanzar $1 millón. $1 millón para tener ayuda para el resto de las iglesias. Y sabes, esto simplemente a mí me impactó. Porque si bien es cierto, pareciera que ellos son los de la necesidad, ellos están tomando el corazón y la iniciativa de seguir velando por la seguridad y por el bienestar de las iglesias alrededor del mundo. Entonces, ¿qué es el corazón detrás de esto? ¿Por qué en un momento que pareciera de necesidad en específico para una nación, hay en el corazón de nuestros hermanos el deseo de ayudar y de hacer algo por lo más? Y es que la respuesta la vamos a encontrar en la Escritura. La Escritura nos va a enseñar cuál es la voluntad de Dios y cómo tú y yo podemos actuar. Porque a veces pensamos, estamos en esta crisis, estamos en la pandemia, la economía está mal, y nos cerramos como tortuguitas en el caparazón y nada más nos escondemos y nos protegemos, pero Dios nos llama a ser la sal, Dios nos llama a ser la luz, Dios nos llama a hacer una diferencia aún en los tiempos de crisis. Mira, quiero leerte un pasaje en la Biblia, vamos a estar ahí, en Mateo 12:41. Mateo 12:41 dice la Escritura, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. La Biblia nos enseña que Jesús deliberadamente se sentó cerca de la caja de las ofrendas para observar cómo las personas depositaban su dinero. Pero obviamente tenemos tú y yo claro que más que el simple hecho de ver cómo lo hacían, Jesús estaba mirando en los corazones de las personas y viendo cuál era su actitud al darle a Dios. También el relato bíblico nos enseña que Jesús estaba ahí y que tenía a sus discípulos cerca. Es decir, que Jesús deliberadamente sentó a sus discípulos ahí para que observaran y para darles una enseñanza profunda acerca del corazón que tenemos que tener para darle a Dios. Ese era el escenario. Entonces estaba Jesús, estaba a distancia bastante cercana, ahorita lo vamos a ver, y sus discípulos también, listo Jesús para dar una lección acerca de la generosidad. Dice, mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero, eso lo sabemos, es la famosa parábola de la viuda pobre. En eso llegó una viuda pobre y echó en una de las cajas 2 moneditas de poquísimo valor. 2 moneditas de poquísimo valor. Dice aquí la Escritura que Jesús observó cómo venía una viuda pobre. Es decir, por su aspecto físico,
era una viuda pobre, y echó 2 moneditas, es decir, estaban a una distancia. Jesús alcanzó a ver la distancia cuando echó esas 2 moneditas de muy poco valor. Y cuando la viuda pobre hizo esto, Jesús llamó a sus discípulos y les empezó a dar la lección, ya que ellos también podían observar claramente lo que estaba sucediendo. Entonces ya Jesús les dice a sus discípulos, entonces Jesús dijo a sus discípulos en el 43, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba. Y aquí es donde tenemos que poner mucha atención. Pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Dio todo lo que tenía para vivir. Y algo que es muy interesante es el valor de Dios en cuanto a nuestras ofrendas se encuentra en nuestro corazón. Y lo que damos es un reflejo de lo que pasa en nuestro interior. Y eso fue lo que Jesús resaltó. Mira, en el caso específico de la Escritura, es muy fácil dar de lo que te sobra. O sea, estas personas daban mucho, pero era algo que les sobraba. Sus necesidades básicas y muchas otras más estaban cubiertas, no tenían ningún problema. Entonces ellos daban de lo que les sobraba. Amén. Pero lo que hizo la diferencia y lo que llamó la atención de Jesús fue el corazón de la viuda pobre, quien dio todo lo que tenía para vivir. Todo lo que tenía para vivir. Y yo puedo pensar, hermanos, es muy fácil dar cuando tenemos para dar, ¿no? Ya no digamos cuando tenemos de sobra, a lo mejor no es nuestro caso, pero cuando tenemos para dar, es fácil dar. El desafío viene en nuestros corazones cuando es todo lo que tenemos para vivir. Y ese es el ejemplo que Jesús resaltó para que tú y yo aprendiéramos. Tengo 4 puntos esta mañana para ti y espero que puedan ser de mucha bendición. El primer punto es, cuando des, tu enfoque debe de ser siempre Dios. Cuando des, tu enfoque debe de ser siempre Dios. Fíjate, algo que es bien interesante es que Jesús ya había denunciado con anticipación la condición espiritual de los líderes religiosos de ese tiempo. Y vemos aquí en la escritura en Juan 2:14, voy a leer en Juan 2:14, dice, vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Y sabes, todas estas situaciones que Jesús denunció sucedían bajo el permiso de los líderes religiosos. Y yo me estaba preguntando esto, y no sé si alguna vez tú te lo has preguntado, es, ¿por qué si Jesús sabía de la condición espiritual de los líderes religiosos de ese tiempo, permitió que la viuda pobre depositara esas 2 pequeñas moneditas, que era todo lo que ella tenía para vivir? Él estaba cerca. Él podría haber saltado y decir, no, espérate, estos cuates son unos ambiciosos,
son unos avaros, son unos materialistas, solamente están sacando provecho de las cosas. No les des lo que tienes. Podría haber parado a la viuda. Pero Jesús, aún sabiendo de esa condición, permitió que la viuda diera su ofrenda a Dios, y no solamente su ofrenda, dando todo lo que ella tenía para vivir. ¿Sabes algo que creo y que es muy importante entender? Es que la viuda pobre no tenía su corazón ni su visión en los líderes religiosos. No tenía su corazón ni su visión ni siquiera en el templo. Ella tenía su corazón en darle a Dios, y darle lo mejor a Dios, y darle de una manera sacrificada. Y cuando Jesús vio ese corazón, se dio cuenta de que aunque quizás era un abuso, era injusto lo que estas personas estaban haciendo, Él permitió que la viuda pobre diera su ofrenda, porque en su corazón de ella estaba dirigida hacia Dios. Sabes, muchas personas, lamentablemente, y es una realidad, utilizan como pretexto los pecados, los abusos, los errores de los líderes religiosos, porque es verdad, porque existe, porque sucede, para dejar de darle a Dios. Pero sabes, eso no es correcto. O sea, eso no está bien delante de Dios. Porque debemos de entender que la ofrenda que damos no es un acto de donación a la iglesia. Es un acto de adoración a Dios. Y si bien es cierto, esos recursos se ocupan en salarios, esos recursos se ocupan en los gastos de operación de la iglesia, no estamos donando a la iglesia. Estamos adorando a Dios y estamos siendo agradecidos con Dios, con lo que Él ha provisto para nuestras vidas. Y eso es lo que a nosotros nos corresponde. Y créeme, Dios es justo y va a hacer justicia con aquellos hombres que, como estos, abusaron de las ofrendas que el pueblo llevaba para Dios. Amén. Número dos, dar cuando necesitas es un acto de fe y de confianza en Dios. Dar cuando nosotros mismos estamos pasando un periodo de necesidad es un acto de fe y de confianza en Dios. Leemos en la traducción actual. Dice, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Ella era la que estaba pasando necesidad. Y quizás a lo mejor en la mente de nosotros más bien la situación sería que fuera al templo a pedirle a los líderes religiosos que la ayudaran, porque era una viuda pobre y no tenía más para comer, pero no, ella fue y dio a Dios. La viuda pobre, al dar este paso de devoción y fe, llevaba una afirmación implícita en sus acciones. Ahora estoy y dependo totalmente de las manos de Dios. Ya no tengo nada en qué apoyarme. Esto es todo lo que tengo. Y ahora lo que suceda con mi vida es la voluntad de Dios. Se entregó. Yo estoy en las manos de Dios. No fue forzada, no fue obligada. Es algo que nació en su corazón. Ella quería honrar a Dios, fue y le dio a Dios y estuvo en paz. Mira, quiero comentarte algo. Va a llegar el momento, tarde o temprano, en la vida de cada uno de nosotros, por distintas circunstancias. No me refiero meramente a lo económico, a lo material, en que vamos a estar en un punto donde dependamos totalmente de Dios. Puede ser una situación de salud, puede ser alguna cuestión familiar,
Puede ser lo imposible. Ahora, después de que pasó esto del COVID, ya podemos esperar cualquier cosa puede venir a nuestras vidas. Donde vamos a estar en las manos de Dios y donde vamos a aprender de Dios, decir, ya Dios, ya no tengo nada en que apoyarme. Ya todo te lo entrego. Ahora estoy en tu voluntad. Pero ¿sabes algo que es interesante? Es que precisamente para eso están las promesas de Dios. Cuando un hombre o una mujer no conocen las promesas de Dios, entonces van a decir, bueno, ¿cómo voy a dar si estoy en medio de una necesidad? Entonces la gente se cierra y está pensando solamente en su propio bien, en su familia, y amén. Pero no descubrimos que aún en medio de la necesidad podemos brillar, podemos hacer una diferencia. En Mateo 6:31 leemos en la Biblia, dice, así que no se preocupen, ya lo hemos leído, no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan, fíjate lo que dice aquí, dominan el pensamiento de los incrédulos, es decir, aquellos que no tienen fe, aquellos que no conocen de Dios, aquellos que no conocen la palabra de Dios y que no conocen la voluntad de Dios. Pero yo espero que tú y yo no somos incrédulos. Tú y yo que venimos a la iglesia conocemos la palabra de Dios, conocemos la promesa de Dios, conocemos que es un Dios fiel que no nos va a fallar. Y dice aquí más adelante, dice, pero su Padre Celestial ya conoce, mira, me encantó esta parte, ya conoce todas sus necesidades. Dios conoce todas nuestras necesidades. Déjame te digo algo. Si tú no eres una persona floja, perezosa, holgazán, tú puedes confiar en que Dios te va a cuidar y que de alguna manera Dios te va a bendecir. Obviamente estas cosas que acabo de decir, esas son cosas que Dios no bendice. La cosa no funciona así. Yo no puedo sentarme en el sillón y esperar que Dios me resuelva la vida. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Pero déjame decirte algo, y tú lo has visto. Aún hay personas que son flojas, que son perezosas, que son holgazanes, y Dios tiene misericordia de sus vidas. ¡Wow! Eso es increíble. Aún así Dios no los desampara. Entonces tú y yo debemos de estar tranquilos de que cuando damos en medio de esa necesidad, estamos confiando plenamente en la provisión de Dios y tarde o temprano todos vamos a llegar en ese punto. Número 3, fíjate, cuando das, Dios está siempre mirando. Cuando tú y yo le damos a Dios, y no solamente cuando le damos, cada momento de nuestra vida, Dios nos está observando. Jesús, dice aquí la Biblia en Mateo 12:41, se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas, dice, y estuvo observando. Observar significa mirar detenidamente. Una cosa es ver algo y otra cosa muy distinta es observarlo. Cuando tú observas algo, te fijas en los pequeños detalles. Y obviamente Jesús no estaba mirando o solo viendo. Estaba observando detenidamente a las personas. Y ¿sabes qué? Él nos mira y nos observa cómo actuamos y cómo procedemos. Dios es omnipresente, ¿estás de acuerdo? Él está en todo lugar. También la Biblia nos dice que Él es omnisciente, es decir, no solamente está en todo lugar, pero Él lo sabe todo y ahorita lo vamos a ver. Y también otra cualidad de Dios es que es un Dios omnipotente. Como te decía, Él nos estaba observando y Él también estaba observando a la viuda pobre, ¿sí? Quizás todos los que estaban ahí pudieron observar que era una mujer pobre, por su ropa, por su aspecto,
Los demás discípulos vieron era una mujer pobre. Pero el único que sabía que era una viuda era Jesús, porque la mujer no llegó ahí al templo diciendo, soy viuda. No llegó anunciando su condición o su estatus civil. Jesús, omnisciente, todo lo sabe, sabía que esta mujer era una mujer viuda. Otra cosa que quizás los discípulos se percataron es que depositó dos pequeñas moneditas. Dos pequeñas moneditas, todo lo vieron, dos pequeñas moneditas. Pero lo que los discípulos no sabían es que era todo lo que tenía para vivir. Y eso Jesús sí lo sabía, porque Él es omnisciente, porque Él todo lo sabe. Me encantaría, fíjate algo que he pensado, me encantaría saber, y lamentablemente los evangelios no lo registran, ¿qué fue lo que sucedió después con esta mujer? ¿En qué terminó esta historia? ¿Cómo tú te imaginas que fue la vida de esta mujer después de que Jesús presenció su corazón y su ofrenda delante de Dios? No lo dice la Biblia en los evangelios, pero mira, quiero leerte una escritura que me da como la espinita de que pudo haber sido algo así. En Primera de Reyes 17:10 leemos, dice, Elías se levantó y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, ¿vio a quién? A una viuda que estaba recogiendo leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme un vaso y un poco de agua para beber. Ya iba a ella a traérselo cuando Elías la volvió a llamar y le dijo, por favor, tráeme también un pedazo de pan. ¡Wow! Fíjate lo que le contestó. Ella le contestó, te juro por el Señor tu Dios, que no tengo nada de pan cocido. No tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo, para mí y para mi hijo. Comeremos y después nos moriremos de hambre. Una viuda pobre. Continúa el relato bíblico en el 13. Elías le respondió, no tengas miedo, fíjate, no tengas miedo porque era su angustia, vamos a morirnos, eso es todo lo que tenemos y vamos a morirnos. Y el hombre de Dios, el hombre de fe le dice, no tengas miedo, ve a preparar lo que has dicho, pero primero, con la harina que tienes, hazme una torta pequeña y tráemela. ¡Wow! Entonces este cuate va llegando. La mujer se va a morir de hambre y le dice, no, primero atiéndeme a mí y haz después otras para ti, para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. ¡Wow! ¡Qué especial! Y tú ves cómo esta viuda no quedó desamparada por Dios. Ella dio este paso de fe porque obviamente Elías, el profeta, se lo pidió. Pero aún así, ella pudo haber dicho, ¿sabes qué? No, mejor yo me lo como con mi hijo y ¿por qué te voy a dar a ti? Tuvo este paso de fe, creyó en el profeta y Dios las bendijo y cuidó de sus necesidades hasta que hubo otra vez provisión, hasta que llovió otra vez en la tierra. Y sabes, yo pienso mucho en la viuda del Nuevo Testamento. Seguramente Dios, Jesús vio y de alguna manera o de otra proveyó para sus necesidades hasta que se llegó el último día de esta mujer en la tierra. Yo estoy convencido, completamente seguro, por algo Jesús la levantó y quedó su testimonio escrito en el Nuevo Testamento. Y de esta manera así también nosotros. Cuando nosotros en medio de la necesidad hacemos un sacrificio y damos a los demás, Dios va a cuidar de nuestras necesidades, nos va a proveer. Y sabes, yo estaba pensando en un momento donde todo esto es frágil, y es frágil para todos, hermanos, incluso para nosotros mismos. Necesitamos mucho que Dios nos cuide. Más que nunca necesitamos ser muy íntegros con nuestras ofrendas para Dios.
Necesitamos honrarlo porque Él es el único que puede garantizar que nuestras necesidades básicas estén cubiertas. Así es que el hecho de que pasemos un tiempo de necesidad no significa o no es una excusa para no honrar a Dios. Número 4, aquí vamos a terminar. Dar de lo que hemos recibido. Fíjate, dice la Biblia en 2 Corintios 8:12, dice, porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que él dé conforme, esto es muy importante, conforme a sus posibilidades, conforme a sus posibilidades. Y luego me llama mucho la atención, qué increíble es nuestro Dios. Dice, Dios no pide lo que uno no tiene. Dios jamás nos va a pedir lo que no tenemos. Él nos va a pedir solamente de lo que de Él hemos recibido. Y luego mira, hasta parece que está escrito para este momento y para esta situación específica. Dice, no se trata, dice la Escritura, de que por ayudar a otros, ustedes pasen por necesidad. Se trata más bien de que haya igualdad. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué Dios tan sensible tenemos! Dios acepta nuestras ofrendas de acuerdo a nuestra posibilidad. En este momento, cada uno de nosotros estamos en distintos niveles de posibilidades. A lo mejor me platicaban algunos hermanos, tú eres de los que en este momento, sí, tuviste que cerrar tu negocio porque no es de necesidad básica. Pero me comentaba un hermano, voy a intentar otras estrategias de venta. A lo mejor las ventas no están en ese mismo nivel, pero si Dios te ha provisto de algo, de eso algo que tú has recibido de Dios, dale a Dios, dale lo que a Él le corresponde. No se trata de que le des más y te quedes tú pasándola mal. Pero si Dios, si tú ya me diste, si tú ya cubriste esto, si tú has provisto esto, pues de esto te voy a dar. Si en algunos lugares las ventas han bajado, etcétera, de lo que Dios ha provisto debemos de dar. Y aquí quiero hacer un llamado muy especial. Si bien es cierto, algunos de nosotros ya se han visto afectados en que los han despedido, en que han cerrado sus negocios. Hay otros que todavía están recibiendo su salario completo por distintas razones. Entonces, aún con mucho más razón, tenemos que dar, hermanos. Si nosotros no nos hemos visto afectados en nuestro ingreso, tenemos que darle a Dios y darle de manera correcta. Y aún déjame decirte, es un momento para dar sacrificadamente. Vamos a evaluar si nos vamos a unir a este Día Nacional para enfrentar la crisis sanitaria del COVID-19. Y aquellos que de alguna manera hemos gozado del favor de Dios, que Dios nos ha cuidado, o que tenemos una economía más resuelta, tenemos que ser generosos y dar sacrificadamente. Y porque es la única garantía que tenemos para que Dios nos siga cuidando y es un momento de ayudar a las demás personas. Entonces, la pregunta es, ¿debemos de dejar de ofrendar? ¿El tiempo de necesidad, de austeridad, es un tiempo para dejar de honrar a Dios? Creo que la respuesta es clara. No. Es un tiempo donde lo debemos de honrar con lo que de Él hemos recibido, con lo que Él nos ha dado. No se trata de dar lo que no tenemos, pero sí se trata de dar de lo que ya hemos recibido, para gozar con el favor de Dios y que Él nos cuide. Primeramente Dios, esperamos, es nuestra fe, son nuestras oraciones que vamos a salir adelante. De entrada van a ser 6 semanas más. Esto se va a quitar, se va a acabar o se va a reevaluar hasta el 30 de mayo. Necesitamos que en estas 6 semanas Dios nos cuide. Y también, hermanos, animarles, en la medida cuando tú das, la iglesia recibe para poder ayudar a los hermanos.
Ahorita, gracias a Dios, de lo que hemos juntado en varios años, tenemos un fondo para benevolencia, para poder ayudar a los hermanos. Y creemos que vamos a poder seguir haciendo más cosas si tú generosamente le das a Dios. Vamos a orar por nuestra ofrenda. Padre Dios, te damos muchas gracias. Gracias porque nos enseñas a tener el corazón correcto. Señor, gracias y admiramos el ejemplo de los hermanos, Dios, en los Estados Unidos, que a pesar de que están pasando necesidades fuertes, a pesar de que muchos de ellos han visto ya a sus familiares, Señor, morir, a pesar de que muchos de ellos ya se han visto contagiados por el virus, Padre, están pensando en la manera de cómo honrarte, Dios, y cómo ayudar a las iglesias fuera del mundo. Ayúdanos a honrar su corazón y ayúdanos a corresponder y hacer lo correcto delante de ti, Señor. Padre, aquellos que de alguna manera nos has cuidado en nuestro ingreso, ayúdanos aún más que nunca a honrarte, Dios, y ser sacrificados. Padre, y aquellos que de alguna manera su ingreso se ha visto afectado, Señor, honrarte de acuerdo a lo que tú les has dado, Señor. Solamente darte a ti lo que a ti te corresponde. No se trata de pasarla mal por dar, solamente honrarte para asegurarnos, porque tú eres el único digno de confianza en este tiempo de incertidumbre. Te amamos, bendice nuestras ofrendas y pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.